Que obviamente aparezca el correcto. Y obviamente cuando lleguemos al punto donde yo les explique el paso al paso del cómo obviamente usted registrar, pues sí, un negocio en Google Maps, que en su caso es un punto de venta porque realmente es un negocio, pues es donde ya a ustedes yo les voy a explicar todas las políticas, y digo todas las políticas me refiero a nivel general, no de una por una. ¿Para qué? Para que ustedes digan, ah, no, pues sí, ya recordé que yo en algún momento quise subir un perfil y me lo bloquearon. Ah, no, ya recordé que yo también subí una foto en algún momento y me lo bloquearon. Porque Google de verdad lee definitivamente las fotos, ve los comentarios, y si algo, un ejemplo directo, si ustedes colocan un número telefónico en la descripción de una publicación, de ahí en automático ya es un error crítico que hace que la publicación no se autorice, y que ustedes siguen insistiendo en cometer, más bien, si ustedes siguen infringiendo en cometer este tipo de pues, infracciones, les va a bloquear la cuenta Google. Entonces, esta es una de las principales. Otra, un número que aparezca en una foto, también obviamente es una infracción. No pueden ustedes subir contenido que pues obviamente tenga un número. ¿Por qué? Porque pues para eso están los botones, y los botones son llamadas a la acción, el mentado CT, que es esta llamada a la acción que hace que definitivamente todos los algoritmos y todas las aplicaciones pues sepan medir la información, cuántas veces le picaron, de dónde le picaron, si realmente enlazó la llamada, si realmente enlazó el mensaje, etcétera, etcétera, ¿va? Pues esas dos políticas ustedes hay que tenganlas presentes, y es por eso que les dije, ustedes vayan directamente a la parte de Conecta Voz. ¿Para qué? Para que les ayude a contestar. También está diseñado para eso, para que les ayude, y no es porque no sepan también, ¿eh? Es porque, pues obviamente ahí les va a dar una estructura, y una estructura de qué, en cuanto a qué, una estructura que va ligada a lo que se está viviendo en su zona, y que va a responder con base a eso. Y eso que va a responder va a hacer que Google automáticamente detecte, que es lo que les mencioné antier. Les mencioné algo importante en cuanto a las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? ¿Alguien que me puede decir? Sí, lo que más se ha buscado el cliente. Lo que más se busca, correcto. ¿Alguien que me pueda compartir algo más? Mirna. ¿Qué pasó, jefe? Que si me puedes compartir algo que obviamente a ti pues sí, relaciones tú con el significado de la palabra, de una palabra clave. ¿Cómo de qué? Ay, es que me volteé, no había escuchado. Del tema que estamos hablando, Mirna. Estamos hablando que obviamente Google, perdón, que es la aplicación a ustedes principalmente les va a dar un machote donde los comentarios sugeridos a contestar tienen palabras claves, y estas palabras claves ustedes las van a comentar, ya sea cuando un cliente les está, pues vaya, sí, preguntando algo, o que les está colocando algún comentario, porque aquí, y no sé si a lo mejor ustedes lo visualizan de esta manera también o ya lo sepan, pero cada interacción que el cliente tenga con su contenido que está ahí vivo en su perfil de Google Maps, es una interacción que ustedes deben de contestarla. Una interacción que no se contesta es una señal que le dice a Google, no está interesado en brindarle atención a sus clientes. Así apenas un comentario, bueno, eso yo lo hice desde otro correo, como si fuera otra persona, y sí le contesté el comentario. Ok, pero bueno, aquí lo que yo busco con ustedes es de que ustedes generen movimiento. ¿Movimiento por qué? Porque cuando Google empieza a detectar esa parte, y obviamente Conectos les va a brindar esa información que deben de contestar o deben de publicar, o cómo la deben de publicar, lo que van a hacer es que ustedes le están avisando al algoritmo, a Google, le están avisando que está activo su negocio, y que su negocio obviamente está disponible. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ofrecerle los servicios que en cada uno de los puntos que tienen ustedes asignados, es decir, los negocios, pues obviamente tienen. Entonces, esa es la importancia de esto, ¿va? Entonces, por ahí les hice un videito. ¿Dudas con respecto a esto? No. ¿Segurísimos? Hasta el momento no. ¿Qué es un llamado a la acción?
Alguien que me diga que es un llamado a la acción. No sé. ¿Nadie? No sé, me suena como que en cuanto llegue un mensaje, una llamada, pues respondamos. Se los dije hace unos minutos. El llamado a la acción es lo que toda, ¿y por qué se los digo? Porque esto es el último punto donde ustedes deben de siempre incluir en todo su contenido que suban. Y digo, en todo su contenido que suban, me refiero a si suben una foto, deben de colocar un llamado a la acción. Y el llamado a la acción es lo que ustedes quieren que haga el cliente, ya sea una llamada, ya sea les deje un comentario, ya sea les dé un me gusta, ya sea les conteste una pregunta, ya sea les mande un mensaje directamente porque ustedes vincularon el número de WhatsApp. Esto es el llamado a la acción. Y esto es de las cosas que ustedes deben de considerar. Porque si ustedes no colocan un llamado a la acción, es como si yo estuviera publicando algo, Will, de que diga, yo vendo hoy tacos de canasta en Las Águilas, vengan a comprarme. ¿Ustedes creen que es un llamado a la acción adecuado? Es como cuando le dices al cliente le puede dejar un comentario sobre el servicio que le brinde. Exactamente. Okay. Exacto, pero aquí en este escenario, por ejemplo, yo estoy diciendo, vendo tacos de canasta, vengan a comprarme. Sí es un llamado a la acción, pero ¿a dónde voy a ir a comprarle? ¿En qué horario está atendiendo? Entonces, les hago esta mención porque, vaya, es uno de los puntos que ustedes obviamente deben de también de tener claro y que también antier se les mencionó, ¿va? Para obviamente no enfrascarnos tanto en esto y retomar el tema de dónde nos quedamos. ¿Alguna duda con respecto al cómo utilizar pues sí, Google Maps? Todavía no, jefe. Hasta el momento no. Yo no. Ok. Aquí no obviamente, pues sí, los que todavía no están vinculados, porfas. Y como se los mencioné en el grupo, de verdad, los interesados son ustedes, chicos. Yo les puedo decir así. Me contrataron ustedes para darte un curso. Un curso que dentro de obviamente lo que, pues sí, yo estoy ofreciendo en la tienda es como tal un curso nada más. Yo no les estoy, vaya, pues sí, prometiendo que les voy a dar esto, que les voy a dar esto otro. Esto que se les está brindando es algo adicional que yo sé, de verdad, que ustedes le dedican, y digo, le dedican, me refiero en el sentido, esa parte en la que, si yo les digo, chicos, ayúdenme con esto, no les estoy diciendo porque también esa parte quiero que esté súper clara. Yo no vengo a darles indicaciones, yo no vengo a darles órdenes, vengo a ayudarles. Pero si yo les pido, chicos, ayúdenme a validarlo, y en ese momento 5 horas, por así decirlo, estuvieron ocupadas, es válido. Yo no estoy diciendo que me contesten de inmediato, pero yo en lo particular, ¿saben qué es lo que hago? Si es un mensaje que en ese momento no voy a contestar, mejor ni lo abro. ¿Para qué? Para que obviamente cuando pues ya tenga el tiempo, le dedique el tiempo, pues ahora sí abre el mensaje y ahora sí ya vea de qué se trata para poder contestar o poder atender esa solicitud. Porque vean, ¿desde cuándo se los mandé esto del de Google? Creo, si no me equivoco, desde antier, ese mismo día, ¿no? ¿Y cuántas personas ahorita tienen acceso a Google? Si no me equivoco, solamente 3. La mayoría sí. Y el pago los tiene. Ahorita. Entonces, pues imagínense, chicos, 3 de... ¿Cuántos son, Eli? Ay, no tengo el número exacto, jefe. Nada más paso la lista conforme Pero veo el son WhatsApp. unos 15, 18, no sé. Como 17. Vean, o sea, ni siquiera el 33%. Y yo diría, vaya, pues es algo nada más que yo quiero que obviamente lo hagan. No, lo que quiero es de verdad. Quiero que ustedes solamente vean esta parte como que sí me sirvió. Y no que el día de mañana, pues obviamente termine este curso y digan, nomás me hicieron perder el tiempo, perdí obviamente e invertí algo que no me está funcionando, o que definitivamente pues digan, no, pues no me funcionó. Pero a veces lo que no estamos viendo es que no está funcionando porque nosotros no estamos poniéndole el interés. Por eso mencioné la parte de evaluar. Y por eso dije, de evaluar, ¿por qué? Porque están devaluando lo que realmente el curso vale. No porque hubiese el curso tenido esa manera, obviamente, que gracias a ella, bueno, no gracias a él, sino que porque él ya estuvo insistiendo y le dije, ¿sabes qué? Va, sin temas. Pues eso ustedes no deberían de verlo como que, pues no es tanto, al contrario, deberían de considerarlo, puta, eso no lo voy a obtener el día de mañana. ¿Y en qué lo asocio yo, por ejemplo, en este escenario? Que caen en el mismo escenario que el cliente, que cuando al cliente se le da algo económico,
el cliente piensa que así ya lo es, cuando no es así. Y no caigan en esa rutina que lo que único que hace es que su mentalidad también siempre piensa en que pues el valor real que ustedes al adquirir un producto, pues no es como tal el valor que ustedes, pues sí, realmente están visualizando, sino nada más lo que pues me costó esto y ya, porque yo les puedo decir, para mí, a mí en lo particular, no es nada. Y digo, no es nada, me refiero no porque esté diciendo, ay, no, para otras personas posiblemente pueda ser súper caro. Pues deben de ustedes de visualizar esa parte y de verdad entender que lo que le estoy pidiendo no es algo de otra ciencia, al contrario. Me ofrecí para que cualquier duda obviamente me lo hicieran saber por personal. Entonces creo que hasta ahorita no me he cerrado en esa parte, ¿verdad? Entonces, porfa, de verdad sí necesito que pongamos de su parte, que te pongan de su parte en esto. Yo obviamente, créanme que estoy en la más disposición de hasta contestarles a deshoras de la noche, digo deshoras de la noche porque como se los mencioné, pues yo estoy conectado ya muy tarde, y estoy conectado muy tarde porque obviamente tengo pendientes acumulados que tengo que continuar, y en ese inter pues los puedo ayudar, ¿va? Entonces, pues obviamente vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta ahorita en lo que pues ya hemos visto? No, jefe. Bueno, ¿Alguien, yo no. Ninguna. ¿Alguien recuerda lo que vimos la clase pasada? Yo ya me conecté tarde y pues Sí. en esa parte solo recuerdo los algoritmos Ok, y pues ir copiando, bueno, tratar de también ser original, pero pues ir copiando. Si me está mostrando algo, pues hacer lo mismo para que, bueno, es una forma de ir copiando, ¿no? Los ok, algoritmos. sí. Will, ¿verdad? Sí, Bueno, yo lo sentí así, y quiero obviamente también que ustedes reflexionen esta parte. ¿Por qué cuando se utiliza la palabra de copiar, ustedes lo asocian a algo? Porque ahorita tú retrocediste y como que trataste de decirme, no, pero sí ser original. ¿Por qué lo ven de manera mal? ¿O por qué lo sienten de manera mala? pues simplemente Ay, no. por, pues digamos, estamos aprendiendo y de alguna manera pues ir sacando, ir mostrándonos nosotros, Ok, no ir va. mostrando el producto, sino mostrarnos a nosotros. O sea, como decía, el día de mañana no estoy en Total Play, pero estoy Ah, en Electra, ujú. que sepan que no era yo Total Play, sino era yo Willy. Exactamente, sí, Will. Aquí, obviamente, lo que tú me estás compartiendo es meterle tu marca personal, como se los mencioné. Pero yo ahorita lo que voy es en el tema del por qué lo asocian, porque realmente sí se asocia, y se los digo porque yo en lo particular también lo veía de esa manera. Yo en mi cabecita decía, no, yo tengo que ser original, no tengo que copiar, no tengo esto, no lo otro. Pero obviamente alguien está tratando, no, es Julio. Nada más termino, Julio, de contestar esto, pero cuando me di cuenta realmente que el copiar no es sinónimo nada más de ver algo negativo, pues créeme lo que mi perspectiva cambió totalmente, ¿eh? Julio, ahora sí, levantaste la mano. Sí, soy yo, jefe. Es que estoy desde Ok, la compu de mi esposo. ok, Bueno, yo hice varias anotaciones, como datos importantes acerca de la sesión pasada, es usar algo de tendencia, o sea, siempre tomar un momento de tendencia que nos pueda ayudar a mejorar nuestro speech o ok, tomarlo en cuenta porque mucha gente se puede conectar por medio de ese comentario. ok, Usar varias redes sociales, como ya bien sabemos, TikTok, Instagram, Facebook y demás. ok, Perfiles, usar un solo y en uno solo tomar videos que no rebasen los 40 segundos. ok. Trabajar la marca en este caso, bueno, ¿Tu marca personal? exactamente. Adicional, trabajar un perfil genérico, Ujú, aceptar a vendedores externos ok, y no rebasar los 60 segundos en la cantidad de tiempo para que no nos vayan a penalizar. ok. Aquí mi recomendación, Eli, no es, las notas solamente que están tomando son valiosas, pero mi recomendación, yo normalmente cada vez que tomo notas, esto es un consejo que les doy, las notas que yo tomo, ni yo me las entiendo. De verdad, no sé, si en algún momento vieran mis notas, dijeran, ¿de verdad esas son sus notas? Sí, mis notas son unos
jeroglíficos horribles que de verdad no los entiendo. ¿Por qué les hago este comentario? Lo que ustedes deben de tomar para que no pierdan el contexto general son palabras claves que les haga recordar lo que ustedes solamente, pues en ese momento están platicando. Y obviamente repasarlas y ustedes preguntarse, porque también yo lo hago de esa manera. ¿Qué traté de decir con esta nota? ¿O por qué esta nota lo puse de esa manera? ¿O qué fue lo que se dijo? ¿O qué esto? ¿Qué el otro? Preguntarse para qué, para que ustedes solamente practiquen el tema de, que estén prácticamente forzando al tema de, pues sí, su cabecita, su memoria, ¿va? Pero bueno, retrocediendo al tema del por qué asocian normalmente el tema de copiar, y se los voy a decir tal cual así, porque esto es algo del cual todas las redes sociales es como que a ti Will te dice, copia esto, o sea, te lo presenta para que lo copies, no te lo presenta porque, no sé, porque no lo tienes que hacer. Y tú, Will, a lo mejor le das un siguiente y ves otro video casi igual, pero nada más que le cambiaron algo, o que le escondieron el título o algo de la otra persona. ¿No han visto este tipo de contenido? Sí, sí. Ok, entonces les voy a decir lo que realmente, o el cómo obviamente las redes sociales ven todo este tema. Todo lo que obviamente es viral, ya se los mencioné, pero se los voy a reforzar. ¿Por qué? Porque es algo que deben de tener claro. Todo lo que ustedes ven como viral, por así decirlo, o que lo están viendo constantemente, o que ya acá traen un meme y que ya en el otro lado traen bla, 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 todo eso, obviamente, las redes sociales dice, quiero que lo sigas replicando, que lo sigas pues haciendo, que sigas subiendo ese contenido. ¿Cómo es que obviamente logra, pues sí, todas las redes sociales tener esto? Pues tiene algunas opciones, como lo es en YouTube, el remixear un video. En la parte también de Facebook también tiene el remixear. Y pues obviamente en TikTok es la única parte del compartir, el de que reutilizas tú el sonido o el video para subir tú uno mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes suben un video y ese video es viral. Ese video que es viral, si ustedes lo suben, espérenme, ¿eh? Alexa, alto. Entonces, si ustedes obviamente lo suben el video, y digo, suben el video, me refiero casi igual. Alexa, para, recordatorio. Si ustedes obviamente, pues sí, terminan duplicando, terminan copiando ese patrón que hizo que ese video fuera viral, también su video se va a convertir en viral. Y mientras más personas obviamente repliquen esta parte, pues, ¿qué creen que va a suceder? ¿Me escuchan? Sí, se va a seguir haciendo más viral, ¿no? Más viral es cuando dicen que está en tendencia. Y que voy a tener respuesta positiva para lo que yo esté subiendo, ¿no? Sí, y entonces aquí, ¿ustedes a poco nunca han escuchado el tema de que las grandes empresas copiaron obviamente cosas de sus competidores? ¿O robaron ideas? Sí, Steve Jobs decía mucho eso de Microsoft. Exacto. Y eso que yo les estoy compartiendo, no creen que yo es porque yo se lo estoy diciendo, porque las redes sociales ahorita se comportan de esa manera, en copiar obviamente patrones, pues sí, patrones que yo, Carlos Chavarría, tú, Iván, tú, Will, que automáticamente nos generan dopamina y hacen que ese video me ponga yo ahí como, pues sí, no voy a decir como tonto, ¿verdad? Pero que a mí me conecte y que yo en ese momento esté viendo ese video y ese video a mí me diga, no sé, me saque una sonrisa o diga, wow, no manches, qué chingón está. Pues eso hace, pues que diga la red social, si ya 50,000 les gustó este video es porque les está gustando, es porque está generando algo. Y es por eso que hace el tema del que se repliquen y empiecen a obviamente a remixear y obviamente a copiar. Y no es malo. Ustedes véanlo al contrario. Porque también lo que ahorita dijiste, Will, eso es válido. Pero Will, yo te voy a decir también algo. En la vida, a veces, cuando queremos iniciar desde cero es, pues sí, algo que nos puede llegar a costar. Pero si ya hay algo que funciona, ¿por qué iniciar desde cero? Y lo digo en ejemplo en este curso. Si tú a lo mejor ya tienes conocimientos, a lo mejor ya sabes qué es esto, a lo mejor ya sabes lo que te estoy diciendo, pero si tú obviamente dices,
no manches, pues yo la verdad, pues sí estoy, pues sí verde, como se dice, ¿no? Vulgarmente o como se dice tontamente. Si yo estoy verde y yo en este momento digo, pues sí, todavía me cuesta el hacer algún video, todavía me cuesta el ser, pues así como yo ahorita lo estoy expresando de una manera eufórica, no sé, dinámica o qué sé yo, pues mejor empiezo aprendiendo poco a poquito y empiezo agarrando, no sé, mientras agarre el ritmo, mientras sea más experto, y pues empiezo a copiar esos patrones que son virales. ¿Para qué? Para que mi red social crezca, para que mi red social pues solamente empiece a generar ahí tráfico y que eso el día de mañana se conviertan en leads. Y los leads que son, pues son ventas para ustedes. Pues eso era lo que quería aquí nada más dejarlo claro, porque es parte de lo que de verdad deben de entender y deben de ustedes visualizar como esto es lo que va a hacer que ustedes realmente entiendan y vean el tema de, puta, pues así lo voy a lograr. Mientras, no, ¿va? Entonces, voy a mostrarles un videito para que lo escuchen. No lo voy a poner completo porque son 7:40 segundos. Lo voy a poner 2 minutos, 3 minutos para que ustedes solamente lo escuchen y lo vean. Pero necesito que me digan si realmente escuchan, ¿va? A Ok. ver, ¿qué es lo que realmente ¿Escuchan? separa a ese vendedor tradicional, el que sufre todos los santos días para Voy a déjenlo, pongo grande. cerrar una sola venta, del vendedor digital moderno que parece dominar su mercado sin sudar una gota? Es una pregunta fascinante para arrancar nuestra revisión de hoy. Y ojo, Tomen notas. la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con trabajar más horas ni desgastarse. Se trata de adoptar una metodología completamente nueva. Al analizar a fondo estos manuales operativos de la nueva economía digital, les aseguro que la forma en la que entendemos las ventas está a punto de cambiar por completo. Bueno, entremos de lleno en esto. El núcleo de nuestro análisis de hoy, el sistema Vendedor Digital Pro, no es nada más un montón de tips sueltos o pura teoría aburrida. Para nada, es un ecosistema real. Literalmente un mapa operativo detallado y diseñado especialmente para creadores híbridos y vendedores modernos. La idea aquí es transformar radicalmente cómo operamos, combinando herramientas para generar ventas reales en un mercado que, como sabemos, está súper competitivo. Y para decodificar todo este ecosistema, vamos a navegar rápidamente por 5 pilares clave. Primero, el vendedor digital moderno. Segundo, el ecosistema multiplataforma. Tercero, la IA como multiplicador. Cuarto, contenido que vende. Y, por último, sistemas reales y automatización. Arranquemos. Número 1. El vendedor digital moderno. Aquí es donde necesitamos un cambio de chip mental total. El documento base nos dice algo súper claro. El vendedor de hoy ya no se dedica nada más a vender. O sea, un profesional digital ahora investiga, automatiza, crea contenido de muchísimo valor, exprime de inteligencia artificial y sobre todo construye sistemas que trabajan sin parar. Es pura ejecución y claridad. Así de simple. Fíjense que aquí hay un punto interesantísimo porque rompe uno de los mitos más grandes de la industria. Hay esta creencia de que hoy todo gira única y exclusivamente alrededor de TikTok. Pero el sistema nos dice directo. A ver, TikTok es solo un canal. Sí, claro que te da una ventaja competitiva brutal y un alcance súper explosivo, pero no es el centro del universo. Más bien véanlo como una pieza súper importante de un rompecabezas operativo mucho más grande. Y justo este ecosistema funciona como un reloj suizo. Cada plataforma tiene una chamba muy específica. El vendedor moderno no depende de una sola app, sino que hace que todas bailen al mismo ritmo. Por ejemplo, Facebook sigue siendo un monstruo para armar comunidad y cerrar ventas locales. Instagram es increíble para ganar autoridad y que la gente confíe en tu marca. Google atrapa a la gente que ya tiene la intención de comprar. WhatsApp es el rey indiscutible para el cierre de ventas directo, mientras que TikTok te da ese empujón de viralidad masiva. El verdadero truco maestro está en sincronizar todo esto de forma inteligente. Pasamos al siguiente Ok, punto. Listo. Hasta ahí quería obviamente llegar, que es algo que ya visualizamos también y que ya en la primera clase lo vimos. ¿Me pueden indicar hasta ahorita qué relación tiene el Google Maps y con lo que ahorita le estoy mencionando el tema de la viralidad, de copiar? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Pues sería no todo- entendí muy bien la pregunta acerca del Google Maps. ¿Qué, perdón, qué fue? Que me podrían, por favor, ahorita escuchamos obviamente un videíto que ya parte se los había mostrado, pero tenía que retroceder. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo todavía el tema de que no vienen aquí a tomar un curso de cómo vender en Facebook. No, vienen aquí a tomar un curso de cómo realmente vender
pero el vender es utilizando todo este universo de plataformas que hacen que cada una tenga un objetivo en común. ¿Va? Entonces, ¿qué relación tiene lo que hasta ahorita vieron de este video con lo que hasta ahorita, por ejemplo, ya les he mencionado el tema del Google Maps o el tema de el copiar? Sería Bueno, toda la Pues, información que se empezaría a subir para ahora sí que generar o empatizar con los clientes, con toda la información, ya sea las promociones, todo lo que podemos ofrecer como servicio. ¿Ok? ¿Alguien más? Aquí mencionó algo importante en el video donde dice que Google capta a clientes que prácticamente ya quieren el servicio. Entonces, si tenemos actualizado el Google Maps con el punto, pues obviamente el cliente va a sentirse más atraído. Exacto. Y Google, obviamente, y a Google lo relaciona obviamente con YouTube. ¿Qué es dónde es donde está obviamente YouTube? En Google. En Google. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden el tema de, yo ahorita en este momento, no sé, Iván, ya te pusiste a preguntar si tú en este momento pones tu número telefónico, ¿qué es lo que primero te aparece? ¿En Google? Y si pongo mi número telefónico, ¿qué es lo primero que aparece? Ajá, ¿qué es lo primero que aparece? Hagan esta dinámica para que vean lo que voy. Háganlo si quieren todos, obviamente sé que están en el teléfono, pero háganla para que vean ahorita el punto importante del por qué es mi insistencia en hagan lo que les pido. A mí me aparece principalmente las de Facebook. Ok, Y bueno, por ejemplo, en la compu, como despliega diferentes ventanas, ajá, en la otra ventana me despliega lo que es el punto activo. ok, Will, llegaste al punto que a lo mejor todavía no lo has visualizado. ¿Has publicado algo, Will? No en No, el ok. punto, no, porque no he podido ingresar. Totalmente de acuerdo. Nada más quería obviamente esa respuesta. ¿Y por qué apareces en, pues sí, literal hasta arriba? ¿Por qué crees? Si nada, no has publicado tú ahorita actualmente. Ok. ¿Por qué crees? ¿O por qué creen? Porque todos van a tener el mismo escenario, ¿eh? Las opiniones, ¿Cómo? por las opiniones viene siendo una, ¿no? También Sí, por Iván. bueno, a mí me parece a veces que lo he estado checando los puntos dependiendo de la zona donde estoy. Por ejemplo, si estoy, digamos, por el sol, ahí me Ujú. aparecen más cercanos, por ejemplo, los que estaban en Walmart. No, A pesar, pero no vayas directamente, Iván, al tema del Google Maps. Tú ve ok, directamente a Google. Google, no me confundan esta parte. Google es el navegador. De este lado, Google Maps es la aplicación. ok, ¿Cómo ok. ustedes les pregunto yo por así decirlo, ¿ustedes creen que el cliente busca en Google Maps para contratar? No. No, busca directamente en Google. Entonces, en Google es, sí, el puente para llevarlo hacia, obviamente, esta dirección es, hasta les pone, quiere obviamente ir hacia esa dirección, les marca la ruta para ir directamente ustedes. Todos ahorita, y se los voy a decir así, ¿por qué? Porque cada punto ya está optimizado, cada punto tiene obviamente esa estructura que de este lado, pues sí, yo les puedo decir, la construí y se los dejé para que automáticamente en cuanto ustedes empiecen a publicar, imagínense si ustedes, ahorita Will dice, me aparece como en segundo lugar o en otro lado me parece, no en primero, pero pues sí me aparece. Imagínense cuando empiecen ustedes a generar el movimiento, ¿a cuántas personas más no les va a aparecer? Porque ustedes a lo mejor antes, cuando introducían el número, Will, nada más te aparecía lo que tú publicabas en Facebook, ¿correcto? Correcto. Pero Sí. ahorita ya aparecen directamente ustedes. Y créanmelo, como ya aparecen, el día de mañana, cuando alguien les marque, o más bien, cuando ustedes marquen hacia un número, les va a aparecer no solamente ya el número, si no lo tienen registrado, les va a aparecer Total Play. ¿Y eso qué genera? Confianza. Confianza. Para vender, ¿eh? Para vender, ¿por qué? Porque para cobrar ya saben que el cliente va a decir, ay, no son los de Total Play, mejor no. Pero para vender, para la atención, es confianza pura. Y por eso les digo, por eso era mi insistencia de casi de dárselos. Sí, hoy, ¿Mande? jefe. A mí ¿Cómo? ya me salió hoy así. Ay, Saqué un prospecto Carmencita. y le marqué y ya me salió Digo, así, Total Play.
¿Cómo ya, ok, ya te refieres al tema de que ya salió el nombre, ¿no? Sí, ya salió. Cuando yo le marqué al cliente para guardar el prospecto, le dije, le voy a marcar para que guarde mi número y ya salió así como Total Play. ¿Y cuánto duró en esa transición, esa modificación? ¿Cuánto tiempo sucedió para que pasara esto? Pues en realidad fue rápido porque lo hice en la mañana y yo saqué mi prospecto como a las 5 más o menos. Y No ya no me refería a eso, pero la verdad, o sea, súper bien que ya sacaste prospectos por Google, pero me refería al cómo tan rápido se generó esa transición donde ya apareces tú en un número de un cliente que no te tiene registrado, que les aparece obviamente el nombre de tu empresa, 24, 48 horas. Ujú. Y ustedes a lo mejor ya han intentado el subir, obviamente un perfil en Google, obviamente registrar, y ustedes han visto cuánto es el tiempo que normalmente a veces dice que va a tardar. No. No, nunca han visto. Unos Pues bueno, mínimo el 3, tiempo, 5 días. exacto, hasta 7 días. Y si Sí. es que bien les va. ¿Por qué? Porque es un proceso donde, pues obviamente se tiene que hacer una investigación, entonces por eso cada punto que obviamente de este lado se les construyó es cumpliendo las políticas. Y las políticas son que cada nombre de un negocio que esté registrado en Google debe de tener una estructura y una estructura que no haga que se pierda esa parte de la esencia que es Google. Ahí no puedes subir obviamente un número telefónico como nombre de la empresa. Ahí no puedes tú poner una foto que, no sé, que esté transmitiendo el tema de, pues, digo, desconfianza, porque Google dice, yo no voy a poner en mi plataforma de Google Maps, pues una foto, no sé, de alguien que esté desnudo. Pues todo esto debe de seguir y apegarse a las políticas. Entonces, para dar continuidad a esto, ahora sí están entendiendo el por qué. Ya estamos viendo dentro del ecosistema que obviamente estábamos platicando y de lo que también ya les dijo el video, el tema de lo que, pues un vendedor, perdón, tradicional, no solamente debe de guiarse por el tema de, pues sí, nada más vender en la calle y ya, sino debe de adoptar, pues todos las redes sociales y que debe de entender que cada red social, pues tiene un objetivo muy diferente. ¿Recuerdan el objetivo que tiene cada red social? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Ok. Les voy a, ahorita, bueno, porque sé que obviamente no se les va a quedar todo, porque pues sí, tampoco a mí no se me queda, pero les voy a estar, así como les compartí los videos, pues les voy a estar compartiendo los videos, pero sí requiero de verdad, y también ahí es donde entro el tema del por qué necesito que contesten. ¿Por qué creen que necesito que contesten? Sí, aparte, ¿por qué? Porque me genera tráfico, sí, pero es otra parte más importante. ¿Por qué creen? Para hacer interacción. ¿Cómo? Para hacer interacción en lo que es en el curso, vaya. Sí, también, pero hay un valor más importante todavía. Bueno, Para saber que estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Sí, pero no, todavía hay algo más en el trasfondo de esto. Bueno, de hecho es de que como ahorita estás grabando es precisamente para que la misma plataforma te dé más, visibilidad. Más, exactamente, más bien que te valore más y que tenga mucho más confianza en ese sentido. Sí, pero no. Es todavía algo, chicos, que no se han dado cuenta. ¿Qué es lo que hace Conectaos? Conectaos se conecta a la red y todo lo que esté público, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a hacer viral? Lo va a entender. Y si están hablando de que, no sé, tomaste un curso y no te quedó claro por esto, otro, va a entender ahí, te va a entender a ti, Iván, que estás teniendo estas dudas y automáticamente esa información la va a almacenar en su memoria y lo que va a convertir es que cuando tú ya le pidas algo, él va a buscar la manera de entregarte la información en la cual pues tú estabas teniendo dudas. Y que también si tú, por ejemplo, publicas en el video de su misma aplicación Conectoras, que no sirve, va a decir, oye, ¿por qué está comentando que no sirve? A ver, déjame, porque la misma aplicación está literal entendiendo y mejorando el cómo
pues tú te comunicas con ella. Entonces, todo esto, ese es el valor adicional que quiero, sí, todo lo demás, pero realmente lo importante que es de que lo que ustedes me publican en el grupo, eso yo y ustedes lo saben, pero la aplicación no lo sabe porque no está público. Y la aplicación lo que busca, recuerden, es busca dentro de lo que existe en su colonia y lo que existe en la red para ustedes brindarles esa información. ¿Alguien tiene el sonido? ¿Quién será? Bueno, creo que le bajaron. Y obviamente, ¿eso qué va a hacer? Pues ustedes se leen mañana, si algo tienen que reforzar, pues definitivamente la aplicación ya va a saber dónde llegar, a qué atacar, a qué ir. Entonces, de verdad, háganlo de esa manera. Si no lo quieren hacer, también es válido. Yo no voy a forzar a nadie, pero lo que quiero es que ustedes también se retroalimenten y entiendan el cómo funciona el algoritmo. ¿Por qué? Porque este es el algoritmo también cómo va a funcionar. Si ustedes solamente están comentando en un video de ventas, el algoritmo va a decir, esta personita está aprendiendo. Esta personita pues solamente sabe lo que es vender o sabe cómo vender o vende este producto. Y eso también a ustedes, mi audiencia, se los va a mandar. A lo mejor no voy a decir nombres porque si no me va a decir, ay, ¿por qué a mí no me pasa ventas? A mí me han llegado un chingo de ventas. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo relaciona que yo soy como si estuviera el que estuviera vendiendo y me llegan las ventas. Yo lo que hago, la verdad, pues se las tengo que mandar a alguien de Total Play. No voy a decir nombre, pero se las tengo que mandar a alguien. Pues yo lo que quiero es que también esa parte vea el algoritmo de que se los tiene que relacionar a alguien que realmente pues vende ese producto. Porque si ustedes ven mis redes sociales, pues no es como tal que digan vendo Total Play. Entonces, aquí es literal que el algoritmo aprenda y que a ustedes les muestre literal su contenido que ustedes lleguen a subir a la audiencia indicada. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo es eso? ¿Alguien me está entendiendo el lenguaje que le estoy diciendo? ¿Chicos? Sí. ¿Cómo es eso de cuando yo digo que el algoritmo les muestre su contenido a la audiencia correcta, es decir, a la audiencia que realmente le tienen que mostrarnos un video de una promoción de Total Play? ¿Cómo lo entienden eso? Porque ustedes dicen, ah, chingos, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Sí, yo entiendo que el algoritmo es, por ejemplo, cuando alguien simplemente, no sé, ponemos en Google alguna palabra, incluso hasta que nos equivocamos, el algoritmo lo empieza a detectar, no, esta persona está buscando esto, entonces ahorita que prenda su televisión y ponga YouTube, le va a aventar un comercial de esto. En Facebook también una imagen de esto y en todas las redes sociales, como vimos que es un ecosistema y que yo lo entiendo como si fuera una mesa, que si le hace falta una pata, pues no va a estar bien equilibrada. Entonces, por eso se necesita tener todas las redes sociales para tener un equilibrio, así como la mesa, para que sea estable. Llegaste al punto, Iván, que quiero, porque por más que yo pueda continuar en la clase, si obviamente yo empiezo a soltarles información y ustedes no entienden lo que realmente es lo que a ustedes deben de de visualizar. A ver, aquí es todo, se relaciona con todo. Y a lo mejor ustedes van a decir, ay, pues le pasa información Facebook a no sé, a la otra empresa. No es que se pasen, pero sí existe algo que son los cookies, y los cookies se guardan en cada uno de las aplicaciones o en los navegadores. Y esta información, cuando cada vez que ustedes consultan algo, se va registrando algo ahí, y eso obviamente no es como engañoso, es porque obviamente es para mejorar la experiencia del cliente. Realmente esto nace para mejorar tu experiencia. ¿Y a qué me refiero tu experiencia, Iván? Porque obviamente si tú estás buscando mucho de un contenido es porque realmente quieres eso, ¿no? Sí. Y por eso te va a mostrar eso. Y por eso obviamente que se diseñó estratégicamente la parte de los cookies. ¿Para qué? Para que guarde y empiece a relacionar lo que a ti te guste y no tengas que batallarle un chingo en buscar algo que pues realmente es lo que querías, ¿no? Entonces, esto de verdad ya visualícenlo de la manera en la que, pues sí, tengo que obviamente entender el que todas las redes y el que cada cosita que yo obviamente coloque en cada red debe de tener una relación. Ojo, no publiquen lo mismo. Y digo, no publiquen lo mismo, me refiero que tenga que ser la misma estructura. Deben de utilizar una combinación que una publicación lleve a la otra, es decir, un hashtag, no sé, por ejemplo, aquí, somos juntos Total Play,
y tenga otro hashtag de Total Play Nesa, y en la otra tenga otro hashtag que diga Total Play lo máximo, pero también tenga el otro que relaciona a otra publicación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si ustedes lo visualizan en el tema de conexiones, pues es eso, ¿no? Son palabras clave, ¿no, jefe? Sí, palabras claves, pero que tienen relación con una publicación Todas. que les hicieron. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos Nezahualcóyotl, si en todas le ponemos así, nos puede lanzar. Y pueden visualizar todas. Sí, pero aquí deben de ser más estratégicos. Y más estratégicos, ¿por qué? Porque si ustedes ponen lo que la mayor parte de la gente pone, ¿qué es lo que van a generar? ¿Qué creen que van a generar? Spam. ¿Cómo? ¿Puede ser spam? No, bueno, sí, ¿no? ¿Y por qué se los digo sí, no? Más bien porque, pues, muchas personas están utilizándolo como tú estás pensando, ¿no? Y muchas personas, pues, están colocando, obviamente, Nezahualcóyotl, y al colocar Nezahualcóyotl, pues, ¿qué va a decir? Ahí va a haber el mejor postor. ¿Y el mejor postor cuál creen que va a ser? El que tenga mejor El que responda más rápido. No va por ahí, pero va por más El que haya tema generado más confianza. Exactamente. El que genere más confianza, el que su contenido transmita. Lo que recuerdan que la aplicación está diseñada para que les ayude a generar prompts de contenido, ¿qué tipo? ¿Recuerdan eso? Lo que les mencioné. ¿No lo recuerdan? Como que se recortó, no lo entendí. La aplicación está diseñada para generarles contenido que específicamente la gente cuando lo ve haga una. Pues sí, que definitivamente le genera esa confianza, que es contenido real de la calle. ¿Por qué? Porque yo automáticamente, o díganme ustedes, si ustedes se ponen a analizar, cuando ustedes empiezan a ver así contenido que definitivamente en automático su cabecita les dice, es un comercial, ¿qué es lo que hacen? Omitir. Exacto. Y si ustedes generan ese tipo de contenido que parece comercial, ¿qué creen que va a pasar? Sí, se va a omitir. De hecho, apenas vi un video, pero está padre, es un comercial, pero la estructura que hicieron te engancha porque parece como si fuera algo real. Supuestamente asaltan a la persona empieza a gritar todo, pero regresa el ratero, le dice, oye, pues no tienes nada de dinero, y le saca el celular, y le dice, te compro con Mercado Pago. Ya nos vimos el comercial, pero estaba tan interesante que ahí lo vimos. Me encantó ese comercial, también yo lo vi. Y saben lo que ahí obviamente está generando el tema del hook. Está obviamente captando la atención del usuario. ¿Por qué? Porque lo ve como si fuera real. ¿Y qué es lo que hacen normalmente ustedes cuando ven ese tipo de videos en internet donde pues son asaltos, son balaceras, son todo ese tipo de contenido que de verdad yo ni para empezar lo vería? Pero ¿qué es lo que su cabeza automáticamente piensa? Ay, a ver, deja ver el chisme. ¿O no? Sí. Sí, y luego el algoritmo se queda viendo que uno ve ese video y empiezan a aparecer más videos así. Exactamente, y por eso es que les digo, de verdad, ustedes deben de visualizar que esta aplicación les va a generar contenido realista de donde ustedes obviamente estén. Y donde ustedes estén es que ustedes, si ya empezaron a subir fotos, porque creo que todavía no han subido fotos a Google, les va a empezar obviamente va a empezar a entender, les va a generar contenido realista que no es de ese tipo de contenido súper acá de corporativo y todo eso, no, porque ese contenido, no digo que no funcione, pero ese contenido no genera la suficientemente confianza que Facebook necesita. Y en Facebook es un contenido, es un lugar donde sí, pues ahí está el chisme, pero el chisme también está, ¿por qué? Porque es un contenido local, es un contenido donde tú o alguien que me quiera compartir, ¿a poco nunca vendieron bueno, yo nunca vendí en los grupos, porque la neta ni sabía, de Facebook? Sí, yo sí. ¿Y cómo se vende? Poniendo imágenes muy llamativas. Pero ¿cómo se vende? Me refiero en el sentido, ¿cuál es la interacción o cuál es la gente que te va y te consume? Lo que está de chismosa viendo Face. Sí, pero es gente local, ¿no? Sí. Es gente de la zona. Entonces, ustedes, imagínense, ustedes empiezan a hacer contenido donde se transmite esa confianza, de verdad,
Si ustedes suben una imagen de esas típicas que se pueden armar fácilmente, y digo armar en el sentido de que como si estuvieran atendiendo a un cliente, como si estuvieran nuevamente ayudándolo, que el cliente se vea feliz, que el cliente transmite obviamente el tema de que le ayudaron o lo resolvieron la necesidad, es decir, el dolor que tenga el cliente. ¿Creen que no va a generar confianza en automático? Sí. Sí. Y eso obviamente es otro indicador que se le conoce como 7R, que es el que capte la atención a esa imagen y que haga que el cliente le pique. Y cuando ya le picó, imagínense que el día de mañana ustedes ya empiezan a generar ese contenido y esa publicación que ustedes hicieron, la automatizaron para que automáticamente se vaya a su WhatsApp y cierre la venta. ¿A poco no sería algo fantástico? Sí. Pues Sí. eso es lo que quiero que ustedes empiecen a visualizar. No quiero que sean expertos en marketing. No quiero que sean expertos en generar contenido. Quiero que primero entiendan las bases del qué debo hacer o por qué lo debo de hacer. No que, ay, sí, pues me dijeron que tengo que hacer esto, pero ¿por qué? Ah, porque esto capta la atención. Ah, porque en el video que el otro día que subí el podcast, en el podcast les dice algo cañoncísimo. Cañoncísimo, me refiero, ahí les está explicando, obviamente, de la percepción humana, del cómo visualiza, obviamente, el tema del contenido, del por qué los 3 segundos, del por qué tú debes de tener un gancho que literal haga que esos 3 segundos sean el momento estrella. ¿Para qué? Para que tú captes la atención del usuario y obviamente ese usuario consuma tu producto. Entonces, yo sí de verdad les despido que dense ese espacio de no que vean más contenido, no que empiecen a investigar más. Yo lo que les voy a subir va a ser hasta cierto punto sí un poquito, pues sí, aburrido, pero cuando empiecen a entender y a relacionar de lo que yo les estoy diciendo ahorita con lo que realmente allá lo pueden, pues sí, ya con más tiempo, pues van a entender que esto les puede funcionar, ¿ok? Entonces, vamos aquí a retomar unos puntos nada más para pues sí, como quien dice, pues ya terminar esta clase, pero terminarla nada más con puro reforzamiento porque, pues sí, no estamos avanzando. Entonces no quiero otra clase que pues yo ya les esté enseñando cómo definitivamente ya automatizar su WhatsApp cuando ni siquiera están entendiendo las bases, o que ya empecemos a generar una publicación que definitivamente ya la puedan ustedes solamente promocionar en Meta cuando ni siquiera están entendiendo que si esa publicación no tiene el contenido base, es decir, no cumple las reglas bases, pues esa inversión no va a servir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, jefe. Porfa. Sí. A lo que se refiere es que, por ejemplo, una imagen tiene que coincidir, digamos, con la descripción también. Sí, deben de coincidir. Lo que ustedes solamente transmiten en su foto debe de coincidir. Digo, no del todo. ¿Por qué no del todo? Porque si ustedes suben una foto, no sé, de alguien que está con un cliente, y digo un cliente, yo puedo estar, no sé, así, y el otro cliente al otro lado, pero no necesariamente está tratando de decir que le estoy vendiendo. Puede estar tratando también de decir que le estoy dando una atención, que le estoy ayudando, que lo estoy tranquilizando. Cuando ya es algo más obviamente que ya sea visual en el sentido de un video, sí debe de estar muy relacionado lo que escriben, lo que es la parte de la miniatura, que eso es algo súper importante, y lo que se dice en el video, porque si se dice en el video algo y se tiene un comentario, se tiene una descripción totalmente diferente, no empata el tema de las etiquetas, el tema del SEO. Y el SEO, recuerden lo que les dije, el SEO es prácticamente todas las palabras claves que un usuario busca obviamente en internet, y eso hace que a ti te posicione tu contenido. Como quien dices, lo que ustedes arman como por así decirlo, pues sí, algo maestro en el que la foto que están publicando, el video que están publicando, realmente cuenta con unas reglas que en automático les va a empezar a aparecer a varios, porque ustedes están subiendo palabras claves que están en tendencia o que son muy utilizables. Pues, pero para eso, pues necesito primero que entiendan reitero, la base del por qué obviamente y todo se relaciona en sí, y porque obviamente ustedes deben de entender la parte del vendedor tradicional al vendedor digital. Es algo que si yo me voy así como merolico diciéndoles del curso,
pues no manchen, yo lo puedo terminar en 1 hora. Y eso obviamente va a servir. No, porque no lo vamos a estar entendiendo. Pues no, entonces por eso quiero, y por eso es que a lo mejor ven esta parte del insistente o castroso, como le quieran decir, el que vaya como chinga el jefe. Sí, si lo quieren ver a mí, si me contratan a mí, si me tienen para yo hacer una actividad o el que cumple una actividad, ustedes solamente me están contratando para convertirlos solamente en vendedores digitales. Y en vendedores digitales que, pues sí, adquirieron la parte del pro, porque la parte del pro incluye el que yo les tenga que explicar un poquito más desmenuzado todos estos detalles. Y que a lo mejor, Iván, tú ya lo habías visto de esta manera como te lo estoy diciendo, o a lo mejor dices ahorita, ay no, jefe, la verdad me está repitiendo un chingo de cosas, porque también es válido, ¿eh? ¿Ya lo habías visto, No, de Iván? hecho sí, ya tengo un poco de conocimiento, pero igual sí está bien volver a repetirlo por cualquier cosa que a lo mejor también se va. Hay cosillas que igual sí me faltaban, otras sí más o menos dominaba un poco. Ok, y ya por ejemplo tú, no sé, te lo digo así, ¿ya empezabas tú a relacionar todo el ecosistema? O sea, el ecosistema me refiero a toda la parte de las redes sociales. Sí, ya empezaba más o menos a ver todo esto sobre, pues sí, en general, que es parte de, porque con una sola red no se puede. De hecho, yo era muy renuente de no tener redes sociales adicionales como, no sé, TikTok, entre más, pero ya las he empezado a manejar. Okay. Por lo mismo, porque independientemente yo también vendía mis estaba cerrando. Entonces, los juguetes que yo vendía, yo los manejaba por Google, por Face y por grupos de WhatsApp. Pero me faltaba la parte de TikTok. De hecho, en una de mis páginas de Facebook ya tengo bastantes seguidores. Me hace falta la parte de monetizar. Ya me permite, por eso meter ahí todas unas cosillas para empezar a monetizar en lo que es en esa página de juguetes. Pues sí, más o menos la idea. Lo que sí me estaba como atrasando un poco era esa parte sobre las imágenes que me las rebotaban. Entonces ya voy entendiendo cómo hacerle para que no me la reboten. Le estoy eliminando algunas cosas que no deben de. De hecho, yo me les voy a adelantar un poquito, pero voy a tener que hacer dinámicas y justamente les voy a, no sé, el que haga tal actividad para que ustedes desde cierto punto pues también puedan como, pues sí, forzarse a aprender y les voy a regalar prompts maestros para que obviamente ese prompt pues cumpla las características que ustedes solamente requieren específicamente de su canal, de su nicho, de lo que ustedes quieran y pues obviamente esto pues es un beneficio porque la aplicación ConectOS no les va a dar contenido que salga fuera de contexto de lo que ustedes están trabajando. Pero a veces ustedes quieren subir otra foto super padre, ¿no? Entonces, pues esos prompts yo se los puedo obviamente obsequiar para que ustedes también se pongan a aprender. Entonces, para nada más aquí darle otra rebuscada. Ustedes deben de entender, chicos. Yo se los digo así de esta manera. A lo mejor, y también como lo dice Iván, yo de verdad tenía el TikTok o tenía Instagram por la empresa, por donde trabajaba antes, por donde obviamente tenía la parte de la página de Total Play NES. Yo por eso tenía, pero yo no tenía porque a mí me gustaba, porque esto, lo otro. Para mí se me hace perder el tiempo. Pero cuando voy entendiendo todo esto, pues, ¿qué es lo que hace? Que uno mismo diga, tengo que entrar al negocio, si no, me voy a quedar atrás. Entonces, sí, TikTok es importante, pero es importante para despegarte, para ser viral, pero no para generar confianza. Entonces, hasta ahorita ya estamos tocando los puntos importantes, que es el tema de la viralidad. Yo no voy a forzar a que ustedes solamente hagan específicamente un TikTok viral o que empiecen a generar contenido. No, cada quien va a ir buscando, implementando esas buenas prácticas o esa parte del que yo realmente quiero esto, pues sí, pero quiero, ¿por qué? Porque quiero vender. Y hay manera. Todo lo que yo, por ejemplo, ahorita tengo, lo relaciona con la parte de ventas. Y a lo mejor ustedes van a decir, pues tiene un canal religioso, tiene este canal o tiene este otro. Pues si ustedes se pusieran a pensar que la gente específicamente también compra algún producto del cual yo ofrezco, sí lo hay. Entonces siempre vean el tema del que su negocio ahorita es Total Play, pero pueden ustedes tener 2 páginas donde tú, güey, Kelly, por ejemplo, salga súper guapa y en un video empieza a decirles, chicos, vengan a contratarme con algo, digo, sin ofender también, quiero también transmitir esto. Pues que la gente de verdad es súper morbosa y créemelo con eso, pues tú el de mañana también puedes vender, Kelly.
O que tú, Mirna, te pongas a decir graciosidades, también con eso puedes vender. O que tú, Eli, te pongas a dar reflexiones de qué sé yo, y que dentro de eso, bajita la mano, también puedes vender Total Play. No les quiero decir que lo que deben de ustedes generar específicamente debe ser, vengan a contratarme aquí en Total Play. Si ustedes hacen eso, están perdidos, ¿eh? Eso es lo peor que pueden llegar a hacer. El que ustedes hagan ventas directas. Y ventas directas, el que vendan un producto directo. Van a seguir haciendo comerciales, entonces. Vendan confianza. Vendan atención. Vendan el cómo solucionan allá afuera los problemas con sus clientes. No sé, el día de hoy se me ocurre hacer un tipo, ¿cómo se les llama esas cosas? ¿Cómo se llama? Un live. No hacerlo live porque les van a bloquear, pero un tipo selfie. El día de hoy vine a atender a un cliente. La verdad me siento súper contenta. ¿Por qué? Porque pues me felicitó y me invitó a comer con esos detallitos y a ese pequeño video de 3-4 segundos. Créanme lo que eso, cuando ustedes empiezan a subir, probablemente van a empezar a decir, ay, qué loca esta mujer o qué loco este güey, perdón mi palabra. Pero eso es lo que genera confianza. Y eso es lo que es una venta indirecta, porque ustedes están publicando contenido 100% orgánico que no está vendiendo, está transmitiendo seguridad. Y el cliente que el día de mañana busca dónde contratar, va a empezar a ver que a lo mejor Eli tuvo una publicación de ventas, pero empieza a ver todo su contenido, porque para eso los clientes son unos Sherlock Holmes que te investigan de arriba abajo, y con algo que no les cuadra, ya no generaste confianza. Entonces, porfas, pónganse a estudiar, a ver los videos. Voy obviamente a subirles tanto esta clase como la anterior, que ni recuerdo si la empecé a grabar, así ya la vi que está grabando, pero con ese objetivo. Y de verdad, si ustedes por privado me quieren decir así, jefe, no sé, me puede, pues sí, transmitir algo adicional de esto, quisiera aprender esto, cómo me pudiera resumir, también es válido. Porque a lo mejor aquí hay personas que ya saben algo que los demás posiblemente no sepan o que apenas están en proceso, y pues solamente yo tengo que partir de, si no sé, porque veo que interactúan más en la parte de Will, Iván, por ejemplo, esta Noemí, pues a lo mejor ya saben, pero yo necesito partir de la base para que todos vayamos alineados. Pues aquí no es un curso para expertos, sino un curso de que yo de este lado los tengo que a ustedes sí formar y hacerles entender que definitivamente a veces las decisiones o el cómo publicamos o el cómo esto no es, pues sí, lo correcto. ¿Va? Resumen, la evolución indispensable de perseguir, atraer. Enfoque, el vendedor tradicional solo vende y presiona. Típico ahí Mirna que está chingue chingue. ¿Sí me va a contratar? ¿Sí me va a contratar? No, Mirna, eso no. El vendedor digital pro investiga, crea contenido, aporta valor. ¿Qué pueden ustedes asociarlo con la parte del investigar? Pues ahora sí que investigar todo lo que está de moda, en tendencia. Exacto. Pero de ahí sacar ideas. Exactamente. No vayan a creer con que, puta, ya me puse a investigar. ¿Por qué? Porque tenía que aprender tanto. No. Investigar de lo que ahorita en este momento está funcionando. El cómo, obviamente, un cliente o está contratando un servicio a alguien que dices tú, ni doy un peso por esta persona, y ve nomás un chingo de likes, un chingo de comentarios, y yo, que me esfuerzo, que me pongo súper guapetona, nomás no. Entonces, eso es lo que deben ustedes ponerse a hacer, y ahí es donde entra el tema de copiar patrones, obviamente, que son virales, y esto se le conoce como que es contenido, obviamente, que sí, funciona, ¿va? Después, si tengo chance, ahí les paso una aplicación que también ya diseñé para todo esto. Herramientas, trabajo 100% manual y repetitivo. ¿Qué es lo que hacen a veces, Eli? Mande, jefe. ¿Qué hago de repetitivo? ¿Qué es lo que hacen a veces un vendedor tradicional? Aquí me dice que son trabajo 100% manual y repetitivo. ¿Es cierto? Sí, posiblemente. La verdad es que estar publicando grupo por grupo en Facebook o, bueno, si estamos hablando de manera digital, ¿no? Pero si lo hacemos... De lo que sea. El vendedor tradicional aplica no solamente en Total Play, aplica en todos lados. Sigue el mismo patrón de que le enseñaron que así debe de ser. Y no le funcionó y vuelve a hacer lo mismo. Y no le funcionó, vuelve a hacer algo, pero que tampoco no le funciona. Entonces, obviamente hace repetitivas cosas que al fin y al cabo son manuales, no son automáticas, no te ahorran tiempo.
no te dan como ese beneficio donde, pues yo no tengo, no sé si escucharon el video del otro día, el video mismo les dijo, este mismo video fue generado con IA. O sea, la misma presentación, se hizo una presentación para darles a ustedes ese video. Entonces, yo no tuve que andar quebrándome la cabeza, sí. Quebrándome la cabeza, ¿por qué? Porque tienes que hacer una pregunta, o más bien tienes que darle el contexto general de lo que tú quieras que te genere la IA. Entonces, para eso, obviamente, el vendedor digital pro usa IA y automatiza para escalar. Escalar es vender más. Mentalidad. El vendedor tradicional, pues obviamente espera la perfección para lanzar, tipo Mirna. Es que estoy ya haciendo un poquito más bonitas las fotos. Ya me salen mejor, jefe, y Mirna, y perdón que te lo diga sin Mirna. ¿Y qué valor es el que tú le estás poniendo ahí a esa foto? Pues no sé, corazoncitos, y eso vende. Sí, pues la otra persona yo vi que sí vendía. Y como tú obviamente te cercioras de eso. Entonces, deben de pensar en que deben de accionar obviamente de manera rápida, deben de tener obviamente interacción. La interacción obviamente es con automatizaciones y obviamente la adaptación pues es adaptarme a lo que ahorita está. Y pues sus clientes obviamente pues lo que siguen nada más persiguen prospectos uno a uno y no construyen sistemas que traen nuevamente a los clientes ahí, algunos 50 ya les están esperando a que les contesten para que les vendan. Entonces, pues definitivamente tenemos que cambiar esta parte, ¿va? Entonces, ¿alguna duda? Porque hasta aquí la dejamos. Lo demás ya es repetitivo. No, jefe, hasta el momento Okay. no. Ok. Todo bien. La siguiente tarea. Ustedes, requiero, por favor, que visualicen este tema. Esta pregunta es ustedes. Lo que yo estoy publicando en este momento, sin que lo vean como que, el jefe nada más quiere exponernos. No, me lo van a mandar por privado. Y donde sea, me refiero a, si ustedes publicaron un estado de WhatsApp, si ustedes publicaron algo de Facebook, y no necesariamente tiene que ser ventas, lo que ustedes consideren, que obviamente yo de este lado les pueda, pues sí, retroalimentar. Y digo retroalimentar más que nada, es que lo que yo busco es que ustedes ya sepan identificar si realmente su contenido, el que están ahorita actualmente publicando, realmente le está transmitiendo lo que ahorita ya saben. Y si no es así, también me lo documenten. Y documenten, no me quieran aventar un choro. Nada más me digan obviamente, pues sí, yo publiqué esto, sí creo que aquí considero de acuerdo a lo que vimos en clase, que pues sí se me están escapando esas cositas, o que yo ya lo estoy considerando y tengo pura palomita. ¿Va? Entonces, ¿sí quedó claro? No, ¿me lo puede volver a repetir, jefe? Okay. Van a hacer una actividad que ustedes no necesariamente me la tengan que entregar el día de hoy. Recuerden, el objetivo también de un curso no es que las cosas sean forzadas, sean rápidas, sean de que ahorita la pinche clase la tenemos que terminar, ahorita ya se pasó el jefe 15 minutos, ya la tenemos que terminar. No se trata de eso, se trata de que ustedes con tiempo también puedan digerir las cosas, porque allá donde obviamente ustedes están ahorita, por ejemplo, en este momento, pues yo también puedo, yo debo de entender y comprender que están en su casa y que en su casa probablemente estén cenando y que en su casa probablemente hay ruido o que en su casa probablemente su pareja o su hijo, qué sé yo, le está preguntando. Eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces, la tarea es que me van a mí a mandar por personal una publicación, es decir, el screenshot, no me manden la liga, no es que no quiera, sino que no busco un objetivo nada más que me manden la captura donde se muestre obviamente lo que están publicando y que obviamente pues dentro de esa actividad que me van a mandar, que es la captura, me manden una redacción, es decir, como bullets, puntos, donde de acuerdo obviamente, jefe, a la clase que tomamos y a la otra clase también, que prácticamente casi fue lo mismo, requiero que, creo que aquí sí, pues yo estoy cumpliendo con estos puntos. O considero que definitivamente, pues sí, la verdad estoy colocando pues, una foto que, pues no llama la acción. La acción es una foto muy corporativa, es una foto que no transmite seguridad, o es una publicación que definitivamente, pues sí, está vendiendo directamente, un video que vende directamente. Y también con esto les digo, no es que estén mal, porque aquí la verdad absoluta no la tengo yo. Lo que yo les voy a compartir son feedbacks que
apuntan al tema que el día de mañana, si ustedes cambian esa parte, pues obviamente el algoritmo va a empezar a reconocer todo eso. Recuerden, objetivo principal de todo esto es que Conecta Voz empiece a ustedes a mostrarles, pues sí, a dónde ir para poder cerrar más, ¿ok? Entonces, ¿sí quedó clara la actividad? Levantó la mano por el refugio, que según es muy participativa allá afuera y aquí. Lo que pasa es que todo esto es nuevo para mí, jefe. Lo estoy dirigiendo, asimilando, pero muy a fuerzas, porque hay cosas que, por ejemplo, usted usa muchas palabras técnicas. Ok, entonces dime, jefe, no lo entiendo. Dígame con algo, palitos y bolitas. Sí, jefe, con palitos y bolitas, porque la verdad... Ya la voy a anotar aquí. Sí. Listo. Gracias. Sí, Gracias. por favor, palitos y bolitas. Miren, y esto, vean que es muy fácil tener esta comunicación. Yo aquí, como lo es la aplicación, también asumo que ustedes entienden. Y yo también asumo que ustedes me están entendiendo. Si ustedes no me dejan, no me paran el pinche, voy a utilizar no grosería para ofenderlos, no me paran el pinche hocico, jamás voy a callarme. Y yo voy a estar pensando que sí entendieron, sí, porque se los expliqué 2 veces. Y esas 2 veces, pues sí, se los dije de la misma manera, un poquito más desmenuzadita, pero pues utilicé palabras técnicas. Pues lo mismo. Caí en lo mismo. ¿Y qué pasa? Perdimos otra clase que pudimos ver, obviamente. Digo, no es pérdida, porque ya es aprendizaje también, y aprendizaje para ambas partes. El que yo les debo de transmitir con palitos y bolitas. Y palitos y bolitas, ¿qué es? Pues es relacionarlo con algo que ustedes ya lo asocian. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, Ok, jefe. entonces, porfas, esta retroalimentación de verdad, sí requiero que me la hagan saber oportunamente, que me callen al instante es cuando yo empiece a hablar de manera muy técnica, levanten o píquenle todos ahí, alto, o qué sé yo. ¿Para qué? Para que yo en ese momento, pues sí, les transmita lo que busco. ¿Va? Porque este curso justamente se trata de eso. Se trata de que identifiquemos qué o cómo construir algo que el día de mañana a ustedes o alguien más pueda servirles. Y pues el día de mañana esto que meta, por ejemplo, esto que ahorita estoy detectando que yo lo pueda implementar en Conectos, y Conectos desde un curso ya automáticamente ustedes, pues sí, con el lenguaje que ustedes entienden. ¿Ah? Entonces, sí es muy importante es muy importante que me digan, no estoy entendiendo, no está siendo claro, y qué sé yo, ¿va? Entonces, no sé, algún comentario adicional, algo que me quieran sumar, algo que obviamente, pues sí, lo tengan ahí en su ronco pecho, porque si escuchan ya estoy ronco por tener el pinche ventilador prendido, que yo pensé que me iba a quitar el calor, pero salió peor. Jefe, usted nos dijo que cualquier duda se la podíamos mandar al personal. Sí. Lo estoy molestando, ¿verdad, jefe? Y yo no me he negado a lo absoluto. Algo que sí les voy a decir, y creo que a lo mejor a todos se los he dicho. No sé qué tenga mi WhatsApp, pero todo, literal, todo. O sea, si ustedes me mandan un mensaje, por ejemplo, me manda un mensaje Montes, y a Montes yo, yo la verdad nunca lo vi, y ya después de como un día, creo si no me equivoco, lo veo, y le contesto, ¿no? Y Montes después me contesta, y me lo mando otra vez archivado. A Kelly, a Lupita, a esta Eli, me los ha mandado archivado. No sé qué es lo que tenga. Voy a ver qué configuración nuevamente tiene, porque a lo mejor no debe ser de la aplicación, sino del bot que obviamente tengo conectado. Pero si no les contesto, manden en el grupo, porque el grupo no se esconde. Jefe, le estoy mandando un mensaje por privado. Y si ustedes ahorita notaron el tema de la Alexa, ya la tengo que me esté recordando cada rato qué es lo que tengo que hacer, porque si no, no lo hago. Entonces, de verdad, confíen en que yo les voy a contestar. Pues sí, aunque ustedes, cuando yo les conteste, si no les fue claro, no lo entiendo, jefe, de verdad, explícanlo. Y ya mejor, ¿qué es lo que hago? Porque creo que ya a varios ya les he mandado. En texto a veces creo que, puta, y ni yo me entiendo. Mejor les mando un audio. ¿Va? Sí, jefe, entonces ahorita como tarea del Google, del punto que ya tenemos asignado,
No. ¿Es importante colocar reseñas nuevas, algunas fotografías? No. Ok, miren, ustedes lo que ustedes deben de hacer, así se los digo, cada semana ustedes tengan esta regla presente, deben de hacer 3 publicaciones. 3 publicaciones que es una de obviamente como un evento, y el evento no necesariamente debe de ser acá al máximo. Me refiero del día de mañana yo voy a estar en las Águilas y voy a estar regalando dulces. Vengan todos y contraten obviamente o disfruten nuevamente o vengan para que yo les pueda ayudar a brindar una solución de su servicio. Ese es un evento. O un evento donde diga, el día de hoy vamos a andar canvaseando en tal zona para que estén atentos y escuchen nuevamente todos los regalos que tenemos para usted. ¿Sí? Ok, sí, perfecto. ¿Dónde lo hacen eso? En el apartado obviamente de Google Maps, esquinita derecha, le pican ahí y les va a aparecer uno que dice evento. ¿Ok? Eso ya cuenta como la publicación que dice, que hay que poner como 3 publicaciones. No, cada una de esas publicaciones tiene un objetivo. Esto obviamente pues vaya, ya me estoy adelantando, pero creo que sí es mejor que se los dé. También les hice un video y me estoy dando cuenta que el video ni siquiera lo vieron. Pero en el video yo les explico esto que literal están preguntando. Pero bueno, se los voy a explicar. Pero para la siguiente, sí, definitivamente creo que ya tengo que cambiar la dinámica. Los voy a forzar a que vean el contenido en un video y me documenten, me publiquen ahí sus dudas. Porque si no, pues aquí me van a tener ustedes siempre volviéndoles a explicar, y yo creo que ustedes podrían mejor, vaya, entenderlo o razonarlo, y el día de mañana ya nomás llegan conmigo y me preguntan directo. ¿Va? Entonces, ustedes tienen esta opción, chicos, en el celular, donde pueden visualizar la parte de 3 opciones. Uno que dice eventos, uno que dice publicación y el otro que dice... Métanse porque yo no estoy o sea, traigo el celular ahí colocado y en el que tengo no tengo ¿Pueden ingresar? Para rápido. Ya lo tengo aquí. Ustedes ven 3 apartaditos, miren. ¿Ven esta parte? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver el teléfono? Sí. No, ¿verdad? ¿Sí ven? No, bueno, aquí en la imagen no. Viene una apartado, pero la estoy poniendo, pues, es que en el celular es diferente que en la máquina, por eso les quiero explicar directamente en el celular. Ven uno que dice agregar evento, agregar oferta y agregar actual. Esos 3, grábenselos, es más, programen una alarma que ustedes van a primero a jugar con. Esta semana voy a publicar el evento en la tarde. La siguiente semana voy a publicar el evento en la mañana. Y esa semana, al mismo tiempo que ustedes otro día publicaron el evento, lo publican en la mañana. Y jueguen con esto para que su audiencia la vaya conociendo el algoritmo y entienda. El día de mañana les diga, Iván, publica a esta hora. En esta hora es cuando está conectada tu audiencia. Entonces, ustedes tienen estas 3 opciones y esas 3 opciones son las que ustedes ya pueden estar publicando. Y ustedes, si le piden, ayúdame por favor con una publicación de promoción para subir a mi punto de venta que esté en Google Maps, les va a dar la información tal cual que va a hacer que les empiecen a llamar. ¿Va? Okay, ¿Dudas? jefe. Si tienen, bien, porque ya no les voy a explicar más, porque ya les robé mucho tiempo. Vayan directamente al video que les subí y ahí les explica de manera puntual para qué sirve también cada opción. Y créanmelo, que esto les va a ayudar mucho. El video probablemente creo que sí dura como 10 minutos o 15 minutos, no sé, pero se los explica de una manera que, pues ahorita también yo se los podría explicar, ¿ok? Entonces, sí, pues muchas gracias, chicos. No se casen con que a veces un comentario que pueda dejar en el grupo que digan, ya me está regañando. No, normalmente siempre asumo esa postura en el ser directo y no andar con, pues sí, en pocas palabras detrás diciendo otras cosas. Entonces, yo lo que sí les puedo decir es, ayúdenme porfa a retroalimentarme en cuanto no entendí de esta manera, cámbiame esto, cámbiame lo otro, para que yo me tropicalice a ustedes y ustedes solamente me entiendan de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, pues buenas noches a todos.
porfas, dejen ahí comentarios que van a ayudar a que ustedes de verdad también empiecen a tener mayor audiencia que va relacionado con el tema de pues cada una de las redes sociales donde ustedes pueden comentar, ¿va? Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches, jefe. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde están?